Ya, buenos días, los que están entrando recién. Ya, vamos a continuar con la clase de ayer que estábamos viendo sobre las reformas agrarias que se dieron en nuestro país, ¿no? Durante la década de 1600, 1960 hacia finales y a 1970, ¿no? Entonces, uno de los textos que ya lo terminó Ya lo terminó. es ¿cómo se llaman? Los nuevos incas de Raúl Asensio. Como me habíamos mencionado ayer, es un trabajo que da cuenta de las nuevas autoridades que han surgido a raíz de las reformas que se dieron en este caso, Cusco de manera específica en Quispicanchis. Entonces, para recordar que los nuevos incas, algo llamativo en este caso, ¿no? ¿Quiénes son los nuevos incas? ¿No? Uno se pregunta, ¿no? Entonces, el autor me señala que los nuevos incas serían las autoridades que tratan de velar por su comunidad a pesar de grandes problemas que se dieron antes de la reforma agraria y durante la reforma agraria. Y desde luego después de la reforma agraria. Entonces en el texto se aborda esos aspectos. Porque estos nuevos personajes serían, por ejemplo, tendrían ese, ¿cómo se llama? Por ejemplo, ese pensamiento en cuanto ya a nivel social, tanto agraristas y también neoindigenistas, ¿no? Cuando se habla de agrarista tiene que ver con la agricultura y desde luego de la perspectiva económica. Ahora, con neoindigenista tiene que ver, en este caso, algunos intelectuales o autoridades que tratan de ver ese problema del indígena que había durante la década de 40, 30, hasta más atrás, ¿no? Recuerden que cuando se habla de indigenista no es el indígena que le está hablando, sino es un sujeto que pertenece a otro sector social y cultural, ¿no? Puede ser en este caso los mestizos, o también los criollos, o también los extranjeros. Como ya hemos visto en el otro caso, en el otro trabajo, en el otro texto, no solamente van a ser los peruanos que se van a sumarse a las causas, en las denuncias de los atropellos hacia la población quechua, ¿no? Sino también va a ser otros personajes, como Dora Mayer, ¿no? Ahora, entonces por ejemplo, en este contexto, Quispicanchis, la región, más o menos dice que se funda durante la colonia, aproximadamente 1786. Sería más o menos la invasión pasando 100 años, 200 años aproximadamente, porque la invasión se da en 1532, específicamente al Perú, y pasan los años y ellos logran tener documentos. Como les mencionaba, que una gran parte de la élite, o la de la panaca, el imperialista, en este caso del incanato, lograron ser parte de la administración de la corona española y van a tener algunos beneficios. Eso también no hay que olvidarlo. Por eso exactamente la educación más adelante se va a darse para ellos. Para esa élite va a haber educación, pero para la gran mayoría de la población quechua o aymara no se va a darse eso. La población minoritaria va a lograr la educación ya más o menos como hemos visto en el caso del texto de Hermógenes en la década de 40, 50. Están luchando en Tarma, por ejemplo, ¿no? O quizás un poquito más adelante todavía se va a darse. Porque recuerden que González Prada los va a señalar esa carencia de la educación. Entonces cuestiona, por ejemplo, González Prada, a raíz de la pérdida de la guerra con Perú con Chile, Perú pierde, entonces va a decir, no, lo va a atacar a la iglesia.
en vez de poner la escuela, han puesto en los Andes, o sea, en los campos, han puesto la iglesia, ¿no? Y va a comenzar a cuestionar eso. Ya, mira, ya estamos en 1883, por ejemplo, aproximadamente en ese es el periodo donde que la guerra con Chile se da. Entonces, la panaca, o sea, en este caso una élite, va a tener ese privilegio y también va a tener privilegio de mantener sus tierras, porque va a trabajar para la corona. O sea, es como, por ejemplo, ustedes, imagínense, en Turpo es provincia, entonces necesitan un personaje, una autoridad que maneje las demás comunidades, ¿no? Entonces, pero esa autoridad no va a ser gratuito, tiene que tener sus beneficios, ¿no? Entonces, en eso van a tener ellos ese privilegio del estudio. Por eso Inca Garcilaso también no es cualquiera. No vayamos a pensar que no, pobrecito, aprendió por sí, no. Y es parte de la panaca. Claro, en caso de él todavía es dos, todavía no. Su padre es español y su madre es de una panaca de la indígena, ¿no? Entonces, esos son los casos y eso todavía pueden ver todavía ustedes. Por ejemplo, cerca del Congreso de la República del Perú está hay una escuela no he entrado, hay un colegio de indios, de indígenas. Eso no es gratuito. Allí nos dice mucho eso. Entonces, me imagino de esa manera van a tener los títulos de las tierras, algunos casos, porque en este caso Quispicanchis llega a tener su título en esos años. ¿Y por qué está conformado? Dice, ¿no? Está conformado por 11 provincias, pero aquí me parece que son algo menos. Por ejemplo, Camanti creo que es uno, y el otro es Marcapata, Ocongate, Carhuayo, Jatka, Urcos, Oropesa, Ucre, Lucre, creo que sí, Lucre, y el otro no se ve, pero creo que es, ya, Quiquijana, por ejemplo, está acá, Cusipata. Por estos va a estar conformado. Entonces ellos tenían ese documento en ese contexto, en ese tiempo todavía. Pero, ¿qué va a pasar más adelante? O sea, va a haber cambios. Uno de ellos tiene que ver con esto, por ejemplo, en las tierras van a ser arrebatadas también por algunas partes, van a ser arrebatadas por los, ¿cómo se llama? Por los hacendados. Entonces, ¿y eso qué va a generar? Va a generar una revuelta. En este caso, en 1815, Ocongate es el espacio de las revueltas indígenas contra la colonia. O sea, por las tierras, por los impuestos. Uno de los dirigentes es Tomás Laime, danzante y tijeras. Aquí llama la atención. Porque recuerden que la danza de tijeras es como una especie de, supuestamente aparece, hasta este momento se sabe, o se menciona, aparece como una reacción ante la evangelización. En este caso sería, más cercano sería el taqueonjoy. O sea, volver a las huacas, a las deidades andinas. Y caso curioso que aparezca en Cusco, ¿no? Porque generalmente la danza de tijeras está en el lado del sur. Por eso se practican en mayor cantidad en Ayacucho y Huancavelica. En esos espacios se practica esto. Y habrá que investigar sobre ese tema, porque me parece que es pertinente profundizar qué ha pasado allí. Ahora, ¿qué va a suceder? Eso se genera problemas, grandes problemas y luchas, etcétera, etcétera. Y en ese contexto es lo que va a llegar, como se llama, la reforma agraria. Entonces, en la reforma agraria, los campesinos van a hacer dos maneras, como les mencionaba ayer. Y una parte de la gente va a tener su tierra y la otra parte no va a tener. Y en este caso, algunos ya la parte no tan productivas habían sido propiedad de los indígenas. Pero las partes productivas, como por ejemplo, como me imagino, como el valle de... ¿Cómo se llama este valle? Donde queda Urubamba, creo que es. No es Urubamba.
maíz, maíz grandes. Por ejemplo, como esos valles van a ser de las haciendas. En algunos casos, bueno, la población todavía va a mantener, pero muy poco. Entonces, va a haber dos, cooperativas y comunidades. Porque en este caso de cooperativas, los campesinos eran socios o empleados. Habían dos maneras, o ser socio o ser empleado, o sea, trabajador, ¿no? Dos cosas eran. Ahora, pero los socios, ¿qué tienen que hacer? Tienen que pagar un reembolso al Estado. Tampoco no era gratuito. No es que ya tú ya le quitamos la tierra a los hacendados y por ende pertenece a ti. No, tienes que también pagar al Estado. Ahora, ¿el Estado en qué devolvía? Devolvía al Estado bonos de reforma agraria. En algunos casos dice que no se llegaba, no se daba. Entonces, de esa manera se va a darse eso. Va a haber esos fenómenos. ¿Qué más? Ahora, durante la reforma agraria, ya con Velasco, se dividen en dos. Cooperativas agrarias de producción, llamados CAP. Ese tienen que saber ustedes. Cooperativas agrarias de producción, CAP. ¿Qué cosa era CAP? Tiene que ver con la parte de la agricultura. Tiene que ver con el caso de las agriculturas que están generalmente en los valles. Ahora, y el otro es SAIS, Sociedades Agrícolas de Interés Social. ¿Y eso qué tiene que ver allí? Está relacionado con la ganadería, en las punas, por ejemplo, ¿no? Ahora, estas nuevas autoridades, por un lado, adquieren o heredan el autoritarismo y la prepotencia de los gamonales. Eso también hay que ver. Incluso hasta ahora se puede ver en las autoridades municipales. Si bien es cierto, ya no son criollos, ni mucho menos españoles, pero no ha mermado esa realidad en las comunidades. El autoritarismo generalmente se va a verse en qué? En sus actuares con la población o si no, con su oponente. Y la prepotencia también se puede ver. Ahora, esas haciendas van a pasar ya en 1973 a las propiedades de los campesinos. O sea, después más adelante se va a dar. Porque en esa zona, como menciona el autor, no se da así de noche a la mañana, es un proceso, por varios factores. ¿No? Algunos, incluso las autoridades, por ejemplo, que ponían el Estado, es como por ejemplo ahorita hay programas que tiene que ver con Pensión 69, supongamos que en Andahuaylas tienen un sede, entonces ellos son autoridades allí, que representan al Estado. Entonces ellos pueden coluirse con el Estado o si no con los hacendados para poder retrasarlo, ¿no? El reparto. Ahora, el caso de Andahuaylas es interesante en esta parte y también aparece en la Comisión de la Verdad. Por ejemplo, en esos zonas también va a haber esos problemas de las haciendas. Ahí va a tardar en que las haciendas pasen a la propiedad de los, ¿cómo se llama? De la población quechua en este caso. Y eso también, por ejemplo, recordemos, Arguedas tampoco no es de la población que viene de la población baja indígena, sino su padre me parece que son su padre hasta donde se sabe que es abogado, pero su madrastra era hacendada, ¿no? Y Arguedas crece en una parte en Andahuaylas. Por eso su tumba está allá. Ustedes, cuando hemos ido, creo que con ustedes me parece, sí, pues con ustedes hemos ido, no llegamos a la tumba. Estaba al costado donde que reciben charla, Munayhuase, al costado está. Y dice que está más arriba su casa de Arguedas. No he llegado, sinceramente.
Entonces, por ejemplo, por eso justamente está allí. Y entonces las nuevas autoridades, en este caso los nuevos incas, serían los que ya heredaron las tierras y que son autoridades en las comunidades que tienen otra manera de percibir el desarrollo, ¿no? En este caso hay una especie de mezcla, ¿no? Tanto el desarrollo del Estado, que piensa que tiene que explotar la minería, tiene que profundizar mejor incentivar el consumismo, etcétera, ¿no? Por un lado es positivo, por un lado también es negativo, ¿no? Entonces, eso sería más que nada el texto que aborda esta parte, ¿no? Ahora sí pasamos a la segunda parte. No sé si hasta acá hay preguntas, porque este texto les voy a mandar, les voy a enviar por su correo para que tengan, para que puedan revisar. Ya, un rato voy a detenerlo. Ya, ahora sí, nos comentas esas 3 paginitas creo que eran que has leído, Rosabel, más o menos qué te llamó la atención, qué cosa dice allí, ¿no? De manera sencilla. Te doy la palabra. Profesor, compañeras y compañeras, buenos días. Bueno, la ley 3047-0, que es la ley de la búsqueda de las personas desaparecidas, principalmente me llamó porque, no sé, yo he tenido la oportunidad de poder ir al LUM, donde, ¿cómo se llama? Se expone lo que, el conflicto, ¿no? El conflicto o las consecuencias del conflicto. Y pues a mí personalmente me causa indignación y tristeza por todo lo que han pasado a las personas. Ajá. Y pues, no sé, me parece muy bien que esta ley haya sido promulgada en 2016 para el presidente o expresidente Ollanta, que es para promover e impulsar la búsqueda, identificación y restitución de los restos de las personas desaparecidas, que hasta hoy en día de muchos de ellos no se sabe el paradero, ¿no? Y sería importante que, como sea, contarnos con el paradero de las personas, porque hay muchas personas que han vivido en carne propia y pues creo que hasta ahora siguen con ese dolor y rencor en sus corazones. Ujú. Ya, sí, sigue. Ya, ya, gracias, terminate, ¿no? Rosabel. Sí, profesor. Ya, ya. Como estaban viendo, su compañera que mencionó, es una ley que sale, para poder resarcir el problema social que se había generado en nuestro país. Ya, entonces, la ley, como un país, que es una nación, que tiene sus entidades, tiene normas y leyes con la cual va encaminarse, ¿no? En este caso, sacan esa ley para poder resarcir el problema social que se había dado. Porque recuerden que en una sociedad, cuando se altera el orden, tienen que tratar de solucionarlo. Porque si no, a la larga puede traer consecuencias negativas. Y otros factores más. Entonces, en ese contexto, ya después de haberse dado ese problema, van a sacar esa ley y esa ley va a ser el que va a regir, ¿no? ¿Qué tienes que hacer, ¿no? Como Estado.
y algunos casos van a ser, como mencionó su compañera, va a ser para poder solucionar el problema generado en la sociedad, en este caso los desaparecidos, o también la pérdida de las familias. Y por un lado, el Estado tiene que resarcirlo eso. Uno es por medio de la justicia, sancionarlos a los culpables. Y otro es por económicas. En económicas tiene que venir con reparación, que llaman por reparación. Entonces, la Comisión de la Verdad sale ya cuando Fujimori deja el poder. Cuando Valentín Paniagua entra, allí se va a armarse un grupo de especialistas para poder evaluar lo que había sucedido. Porque recuerden que Fujimori entra en la década de 90 y amplía su poder hasta más allá. Y quizás ustedes ya no lo han visto bien ya eso porque todavía estaban en la escuela, en el colegio, creo, me parece. Está en el colegio, me imagino que han estado. Pero no tenían como la mirada de actual que tienen. Entonces, el grupo que se va a formarse en el Congreso, porque recuerden también allí, porque el Congreso es una cierta manera va a dirigir quiénes van a estar en la parte de la Comisión de la Verdad, ¿no? Y la mayoría en ese tiempo estaban fujimoristas, claro, estaban perdiendo, ¿no? La gente estaba retirándose, ¿no? Porque fue un caos, porque para 2000 Fujimori quería ser presidente todavía hasta 2005. Y en el Congreso no podían hacer ya, había venta de conciencias, ¿no? O sea, ahorita como por ejemplo que pasa, renuncia a su partido y después se pasa al otro partido, ¿no? Esa era una manera de estrategia, me imagino que han formado, ¿no? Porque era esa parte, fíjense, quizás me imagino que debe estar todavía, no sé si están en YouTube, no he visto. Por ejemplo, el caso de traslado de congresistas, ¿no? Se vendían, ¿no? Pasaban al otro. Ahora aparecen como autoridades intachables, ¿no? Entonces el Perú a veces somos los peruanos tenemos una memoria corta, rápido olvidamos. Y es como ese texto que hemos leído sobre la epidemia, la población o la cultura que tiene una memoria larga, esa está en la capacidad de resolverlo, ¿no? Y eso me parece a nosotros nos falta. Y entonces la Comisión de la Verdad Comisión de la Verdad y Reconciliación se va a formarse en el país. Ellos van a hacer un trabajo, como hemos visto, mejor dicho, antes de eso, por ejemplo, voy a terminar. Comisión de la Verdad y Reconciliación. Es un documento de informe sobre el acontecimiento social que se produjo en el Perú a partir de 1980 a 2000. Está conformado por 9 tomos, el informe final. La elaboración fue hecho por un sector de la sociedad peruana, en este caso, los intelectuales. Esto implica que el informe es el trabajo de un sector de nuestra población peruana. Es por ello que los indígenas y grupos armados que encaminaron a la violencia quedan fuera de la elaboración del texto. Eso no debemos perderlo. Hasta este momento están en silencio. También queremos escucharlo, los grupos que levantaron la violencia y que hagan su informe. Pero también falta el informe de la población indígena. Digo esto ¿por qué? Porque una gran cantidad de la población que muere también está en la mano de las poblaciones indígenas. Por ejemplo, el caso de las matanzas en el lado de Putes, toda esa franja, Putes, Huarcatán, Pampajores creo que es un pueblo, y Sanabamba, toda esa parte para allá, está en la muerte, están en las manos de las poblaciones indígenas. En este caso, quechuas
que entran a pelearse ya armados en rondas campesinas. Y lo mismo las poblaciones amazónicas. En este caso me refiero a la población ashánica. Conozco. Esa parte, y por eso digo, necesitamos también la voz de ellos que hagan su informe. Y esto no invalida este texto que se ha hecho, es un avance. Pero como podemos ver, puede aparecer todavía como un discurso de los vencedores. Es más o menos como un documento, como las crónicas de la colonia. Solamente allí tenemos el discurso de los vencedores en la colonia. Cuando uno ve de manera crítica. Y la voz de la población, no hay. Población quechua, aymara, no hay. Ya, pero Inca Garcilaso ya es mestizo. Guamán Poma de allá le puede ser. Pero más allá de eso no hay. Hay un vacío allí. Hay un silencio total. Por eso Edward Said diría, ¿no? Al otro hay que leerlo en su silencio, por algo queda callado. Y también en su titubeo, ¿no? Por algo titubea, ¿no? No lo que han dicho. Lo que han dicho no es necesariamente es verdad, sino hay que verlo por qué quedan en silencio y por qué titubean. Entonces en la colonia pasa casi lo mismo. Y aquí también hay un silencio de dos sectores. Entonces la Comisión de la Verdad va a hacer un trabajo, va a formar un equipo de distintas disciplinas. Antropólogos, sociólogos, psicólogos, abogados que son forenses, etc. Incluso de literatura, ¿no? Hay un profesor que conozco que ha estado en esa elaboración de ese texto. Elaboración de ese texto específicamente no, quizás, pero sí estaba en esa parte. Habrá que entrevistarlo, ¿no? ¿Cómo ha sido eso? Entonces, van a sacar en este documento, que son una cantidad, como han visto en el diapositiva, mejor en la aula virtual, se va a dividirse más o menos en 5 etapas la violencia en nuestro país. Por ejemplo, la primera violencia sería inicio de la lucha de SL, que es Sendero Luminoso del Perú. Partido Comunista sería acá, por ejemplo. Comunista peruano, en 1980 a 1982. Estas serían las primeras etapas. Según el texto, el informe dice que en esta parte era pequeños atentados, ¿no? Uno de ellos quizás hasta ahora todavía pervive en la memoria, es la quema de las ánforas en Chuschi. Chuschi conozco. Y parece que no hubiera pasado esto. Algo por ahí percibo. Entonces en ese sitio va a suceder eso. Pero también no sé, o sea, la autoridad no han tomado importancia, etc. Después ya, ¿qué va a suceder? O sea, militarización va a comenzar en 1982 a 86. Ya en ese periodo, cuando se habla de militarización, está diciéndose que ya pasan al poder de las Fuerzas Armadas la lucha. Aquí es donde también una gran parte de la población va a ser afectada. Porque los militares no están preparados para poder enfrentarlo. Porque es difícil que distingas quién pertenece a Sendero, quién no pertenece.
Por eso los masacres de las comunidades. Ahora, después, ya la violencia se va a darse más. Va subiendo. 1986 a 1989. Ya, esta etapa sí tengo uso de razón. Puedo dar fe de un sector. Y la crisis extrema, ya donde la violencia ya pasa todos los límites, sería 1989 a 1992. Desde otros razón que tengo, esta es la etapa donde ya, aquí es donde que van a levantarse las comunidades en rondas campesinas. Por eso, como les mencionaba, y una parte de mi familia están metidos en esta parte que levantaron las rondas campesinas. Por eso sé. Ahora, en el texto no mencionan esas partes que más adelante mencionan, pero en hasta donde he revisado, las rondas campesinas o las rondas indígenas son prácticamente, ocupan una sencilla, ya pongamos pues un reglón nada más. Más allá no hay. Hay una invisibilización. Gracias a las rondas campesinas se logra doblegar a los grupos armados. Sin ellos, al Estado la ahorcaba. Estaba hecho. Porque tanto habían crecido los grupos armados, a pesar que eran, incluso eran dos bandos todavía. MRTA por un lado y por otro lado SL. Las rondas campesinas son lo que van a luchar perdiendo la vida, asesinando también a inocentes. Por ejemplo, hay un pueblo que vivo más o menos a la otra comunidad, ahora que es distrito, será pues 1 hora de camino, 1 hora aproximadamente. Allí están más o menos 3, 4 cuerpos, hasta ahora no se han recogido. Y la pregunta es ¿quién ha asesinado eso? ¿Militares? No. ¿Sendero? No. Sino la ronda. E incluso en mi pueblo también hay un cerro. Allí hasta ahora debe estar su cuerpo. Y una persona que trajeron del lado de Ayacucho. Lo más probable es el lado de Putes. Porque Putes fue duramente golpeado. Y así, etcétera. Porque ellos tampoco no estaban preparados. Como no estaban preparados, entonces arrasaban a cualquier persona. Algo que sea sospechoso. O aquellas personas que habían hecho descansar al sendero en sus casas. Es la etapa más dolorosa, más trágica en la vida. Por un lado, también Sendero también arremete. Y cuando el Sendero lo va a dar golpes a las comunidades, ya cuando ya se declaran, así abiertamente la guerra, o sea, prácticamente estaban en guerra, no es que no hay guerra. Sendero también arremete. Y una gran cantidad de la población va a migrar hacia las ciudades. Pero al migrar a las ciudades, ¿qué va a suceder? Que hay una gran cantidad de la población quechua que conozco de esa zona, más que nada los varones, habían quedado indocumentados. Porque recuerden, el servicio militar en ese tiempo era de un salvaje. Era una especie de salvajismo. Nadie quería mandar a su hijo a servicio militar obligatorio. Era obligatorio.
Porque si no ibas a servicio militar, no podías sacar tu libreta militar. Si no tenías libreta militar, porque en el costado de libreta militar venía otro documento para poder sacar libreta electoral, que eran de 3 cuerpos, no DNI. Entonces, como no podías sacar tu libreta militar, y entonces ya no podías sacar libreta electoral. Y quedabas indocumentado. Entonces en aquel tiempo, el indocumentado está tipificado como terrorista. Esos van a caer en los controles, como una bolsa. Como se fuera las truchas que estarías hincando debajo de la piedra y pones una bolsa, ¿no? Abajo y ¡pam! Solitos se van a caer. Uno de ellos, hasta ahora no se sabe dónde está. Solo se sabe que llegó a Campermiño y compró el boleto en la agencia. Nada más se sabe. Un joven que conocí yo cuando era niño. No se sabe dónde está. Prácticamente desapareció. Y lo más probable es que lo bajaron en control de Villa Azul. Allí lo dejaron. No se sabe. Y cuando había, por ejemplo, estabas caminando en el, ¿cómo se llama? Supongamos que estás en Andahuaylas, ¿no? Estás yendo arriba al mercado, ¿no? De un momento a otro cierran las calles. Ves arriba una tanqueta, ves otro camión allá, el ejército cerrando. Y como tienes que pasar, tienes que identificarte. Si no tenías documento, al camión. Ese fue, quizás por eso exactamente lo ponen como extrema, crisis extrema, ¿no? Y los atentados, desde luego, ¿no? Quizás para ustedes es un poco como una especie de mito, un relato, pero sí fue complejo. Yo vengo de la zona donde que estaba más álgido. Por eso hasta ahora te sigue todavía esa zona. Los Ashánicas lo mismo, casi lo mismo van a hacer. Yo me recuerdo todavía cuando decían, ¿no? Aquí no existe conocidos, familia ni amigos. Ellos se van a levantarse con todo. Por eso todavía falta profundizar en esta parte de la realidad social que hemos vivido. Ahora, el otro, ya después de ese problema, ya cuando supuestamente cae, porque las cabecillas, en este caso de los grupos armados, en este caso sería ¿cómo se llama? De Abimel Guzmán y Polay Campos, si me recuerdo, de Mertea. Entonces ahí sería recién el declive. Acción subversiva también del autoritarismo, que es parte del gobierno, y también es la corrupción. Si bien es cierto, cae la subversión, pero ¿qué va a pasar? Va a comenzar el autoritarismo y también la corrupción hasta 2000. Por eso exactamente el fujimorismo, la Comisión de la Verdad, lo tacha como algo negativo, porque su gobierno está inmiscuido en esto. Esto va a ser para toda su vida ¿cómo se llama? Su piedra. Tienen que quitarlo esto. Tienen que desaparecerlo. Esto de acá. La corrupción. El asesinato. Porque durante el periodo de Fujimorato es donde que se va a aniquilar también a los estudiantes de Cantuta. Eso ya conocen ustedes. Pero no solamente es allí. Ese hecho va a ocurrir en distintas partes, que todavía no se dice nada. Ahora, durante ese conflicto, según la Comisión de la Verdad, aproximadamente fallecidos son 23.969. Casi 24.000. Es una inmensa cantidad. Entonces, como podemos mencionar, hay hechos que de una cierta manera nosotros
estamos aproximándonos mediante los textos. Ahora, cada uno va a tener su versión. Los que han sido afectados por el ejército van a tener otra versión. Los que han sido afectados por Sendero van a tener otra versión. Y los que han sido afectados por las comunidades también van a tener otra versión. Porque hay distintas versiones. Ahora, la cuestión es, para ser más objetivo, cruzar esas versiones. Porque tampoco tan objetivo tampoco no va a ser. Porque somos parte de la sociedad. Tenemos sensibilidades, tenemos objetividades. Escapar de eso creo que es algo complejo, ¿no? No es que el científico social va a ser tan neutral, así totalmente ciegamente, no, ya no tiene que infiltrarse nada a su pensamiento, no. Siempre desde la teoría que estás utilizando, ¿no? Desde el tema que estás investigando, ¿no? Consciente, inconscientemente, algo relacionado allí. Entonces el texto aborda las causas, por ejemplo, también que se dieron para que se dé estos fenómenos, ¿no? Uno son la falta de desarrollo, dice, ¿no? Desarrollo económico, el abandono del Estado y el ingreso de la población a las universidades, también en este caso de Huamanga, y apertura de la Cantuta, ¿no? Entonces todo eso tiene que ver más o menos para que se genere, pero específicamente no mencionan las implicancias que hubo detrás de todo eso, ¿no? O sea, también hay un silencio. Sí lo mencionan así de manera ligera, ¿no? Habrá que profundizar esa parte, ¿no? Porque no es solamente este aspecto. Lo cultural, por ejemplo, que en casos de cultural, parte de Sendero Luminoso no ha podido percibirlo bien. O sea, como ese concepto que habían hecho el campesino, ya todos son campesinos, pero no se daban cuenta que allí había otra manera de pensar, ¿no? Hasta dónde me podían apoyar ellos y en qué van a beneficiarse, ¿no? Entonces, o sea, ¿cuál es el beneficio para ellos, no? ¿Solamente va a ser el beneficio de la muerte? No creo, ¿no? Entonces, allí una ceguera tremenda han tenido, y por eso exactamente las mismas poblaciones van a voltearse. Pero también eso tiene que ver con otro factor. No es solamente que la población, nosotros ya no queremos, vamos a levantarnos, no. Fue otro problema más, no los voy a mencionar. Entonces, se va a darse ese fenómeno, caso de Ayacucho, y después la violencia se traslada a las ciudades, ¿no? Se menciona, la ciudad se desplaza, que está en Lima. Hay un pueblito que me parece que está en centro, Araucana. Habrá que verlo, porque allí creo que era con una especie de asociación, me imagino que de la parte de izquierda, en este caso de Sendero Luminoso, en la que practicaban, me imagino, la cooperativa, varias cosas, ¿no? Ya la cosa tiene que ser comunitaria, etc. Y toda la violencia se va a venir hacia la ciudad. Y ese proceso, como podemos ver, con Alan García comienza. Alan García todavía está, Belaúnde todavía. Belaúnde, Alan García va a arrastrar. Son varios años. Y ya Fujimori también entra cuando ya la población ya se había levantado. Más o menos, más específicamente, las rondas se levantan. Debe ser como este año. Voy a preguntarlo a mi tío. Más o menos debe ser como estos meses ha sido. Porque a Sanabamba lo van a atacar más o menos en julio. El primer ataque de parte de Sendero a la población, a la comunidad, es la población Sanabamba. Que está cerca a su pueblo, por ejemplo, el caso donde están Garibay y Margaris, por ejemplo, cerca a Sanabamba. Ese pueblo va a ser atacado 2 veces. Y no se van a rendirse. Esa es una población que en la Amazonía quedó solamente en parte quechua, que quedó, esos pueblitos es lo que quedó. Y ahí tengo a mis familiares también, porque hasta ahora no los conozco. Solamente sé que viven allí mi mamá, sus hermanos, sus nietos, ¿no? Pero no los conozco. Entonces, más o menos allí va a ser ya en ese contexto, ya la población, una vez que arranca, la chispa se prende, como te mencioné, 2 comunidades. Uno va a ser en el lado de Ayacucho y otro va a ser en Huancavelic, que es el lado de vertiente oriental, de Tayacaja. Entonces, ya en este contexto se comienza la ronda, la población se arma con lo que puede, con cuchillo, con machete, etcétera, y escopetas, y así va a comenzar a presionar a las demás comunidades. De allí se expande, pues. Porque los achánicas
van a llegar después. Porque eso también conozco. Porque los achánicas se van a levantar en el lado de Puerto Bermúdez. A los achánicas no le van a hacer levantar los senderos, de sendero luminoso, sino le hacen levantar MRTA. Ahora, eso también, los textos que he visto que han hecho este trabajo, es totalmente tergiversado. Porque esos años yo tenía el uso de razón, por eso me recuerdo. Porque en diciembre, cuando salimos de Puerto Bermúdez, la gente estaba con miedo. No sabía qué iba a suceder. Porque mi hermano me llevó al mercado y estábamos almorzando. En eso la gente comentaba como si fuera algo estaba pasando, algo estaba mal. Pero seguían trabajando, seguían vendiendo. Y yo escuchaba, porque claro, mi hermano, la señora quizás no se daría cuenta que ¿qué va a entender? ¿No? Pero ellos conversaban, entonces yo escuchaba. Salimos hasta Villarrica, que era más o menos 2 días demoró ese tiempo, porque la carretera era pésimo. Y regresamos ya más o menos en enero, febrero creo, ya cuando mi pueblo quedó en cenizas. Que regresamos, entonces llegamos a Puerto Bermúdez y espero escribirlo, una crónica de eso. En la agencia nos miró y nos dijo a dónde estaban yendo, ¿no? Y mi hermana dijo que estamos yendo para allá. Y la gente nos miraba como si estaríamos yéndonos a la muerte. Como si que nosotros habíamos elegido la muerte, estábamos yendo, ¿no? Y me recuerdo todavía, una señora rogando le dijo, no vayas, les voy a ayudar. A pesar que no conocía nada, no sé quién sería. Nos embarcamos en un camión que era, me recuerdo que se llamaba Campita. Y al tercer día, ya segundo día me parece, ya llegamos a Cacazú, pasamos Cacazú. Y lo que nos contaba la señora se visibiliza allí, ¿no? Pensamos, bueno, yo pensé que allí ya nuestro cuerpo quedaba para siempre, ¿no? Al final de cuentas pasamos el control de los achánicas, porque los achánicas se habían levantado. Es una peripecia larga y en la cual a lo menos sé qué cantidad, qué poblaciones han sido afectadas. Específicamente a MRTA no le van a afectar, pero sí lo afectaron a la población que había entrado, que también en el texto se menciona, la anterior, o en este texto también, esa reforma agraria que se había dado y para que para que la población quechua no quite las tierras a los hacendados, tenían que abrir camino hacia la Amazonía, ¿no? O sea, migración, ¿no? Por eso exactamente en el Valle de Perené, en este caso Chanchamayo, van a encontrar casi la gran mayoría, mayor porcentaje de la población están allí de la sierra. En primer lugar, Junín, los huancas. Segundo lugar, los chancas. Esos son la mayoría. Ayacucho, Apurímac, Huancavelica. Pero la diferencia es que estos migrantes, que su identidad cultural ha desaparecido. Eso es lo más paradójico. No es como aquellos chancas que migraron a la ciudad y que hicieron su toro para corrida de toro, como Mamara, que está en Vía María del Triunfo, me parece, como Fedipa, de Ayacucho, o como Club Cultural, creo que ese de Huancavelica, o Acostam. No hubo eso. Sino fue una mistización. Entonces, por esas partes habían tenido problemas, por ejemplo, con los amazónicos. Entonces, todo eso va a concatenar a una violencia, que como lo menciona aquí, porque los achánicas más o menos se levantan en la década 90. Para enero más o menos ha sido, ¿no? Van a levantarse. Y al levantarse, como ellos son más organizados que los quechuas,
van a presionarse a todos. Llega hasta Satipo. Porque Satipo, toda esa parte era ronda campesina. Pichanaki, ronda campesina. Todo el mundo, como ahorita más o menos, como están viendo el fenómeno de la cuarentena, en Lima se acata las leyes, eso se replica. Eso se replica. Porque ayer me estaba comentando ¿no? primas que no dejan salir a la población trabajar. ¿No? O sea, que están en comunidad lejana, y quiere que también que permanezca en su casa. ¿No? Se replica eso. Entonces eso va a ser, después ya la ronda se va a ir al lado de Cajamarca, al lado de Piura, hasta Piura me parece que llegan. Pero lo que van a hacer, van a formar esos grupos son más o menos en estos años. Entonces, como podemos percibir, hay una cantidad de fallecidos, hay una cantidad de desaparecidos. Entonces el documento, que ustedes van a revisarlo, revísenlo por favor con cuidado, porque tenemos que tener bastante criterio en esa parte de verlo, el trabajo, ¿no? Porque si no, no vamos a poder percibirlo bien, porque no sirve. Es bastante significativo, por más que se ha hecho solamente un lado, ¿no? Tenemos que saberlo, lo que dice el otro. Entonces, es más o menos a grandes rasgos este documento, también la cantidad de población afectada, quienes han sido afectados, incluso en otros aspectos, como materiales. De esa manera nos muestra el texto ese suceso, ¿no? Ahora, por un lado, yo ya le estoy contando lo que percibí, ¿no? Tampoco no estoy contando todo. Prácticamente, contando pasarían 2 días, 3 días quizás, ¿no? Son amplios las cosas, no son así. Por eso es bien complejo. Y quizás la población más golpeada fue Apurímac, gran parte, porque en caso del lado de, el texto también menciona, por ejemplo, Chungue, la mar. Allí van a ser dolorosos. Y por eso exactamente cuando ya lo leí, la muerte del Pentagonito de Oceda, no podía, llegué creo que a la página 20 me parece, ya no podía. Era, no sé, parece que volvía a ver ese suceso, esos días, esas noches, ¿no? Y uno no podía creer, ¿no? ¿Cómo puede ser? En este caso, entran al ejército y se vuelvan tan salvajes, tan animales, ya perder la parte humana y hacer esas cosas. Bueno, les dejo con esa introducción para que ustedes puedan revisar esos textos, porque ustedes van a trabajar en las comunidades y también que les sirva también para ver de manera crítica cuál es nuestra historia, ¿no? Porque a veces los estudiantes, como estudiantes, donde cometemos el error, que cuando nos encontramos, por ejemplo, caso de Chuchi, me recuerdo, los alumnos que iban a la práctica decían, lo más probable si es que van conmigo llegarán a Chuchi, si es que van con profesora Marcela, lo más probable es aguantan, ¿no? Los niños eran violentos, los niños eran un poco esto, entonces se quejaban, ¿no? Su profesora, su profesor, su profesor. Entonces yo le decía, esos niños tienen que comprenderlo, porque son descendientes de la población que ha vivido la violencia. Esos jovencitos que en esa circunstancia han estado en plena violencia, que su vida ya no era seguro, eso es lo que tienen sus hijos actuales. Y como no superaron, a veces se traslada a los hijos. Porque detrás de ese niño que hace su travesura, sus mañuceras, etcétera, etcétera, hay algo. Algo sucede. Y como docentes, ustedes tienen que llegar a comprenderlo eso, para poder ayudarlo. Por un lado, bueno, pues, solamente por sueldo puede ser.
pero no creo ustedes que vienen de la misma cultura. Por eso es importante ver esas cosas, esos acontecimientos, más allá de rabia, de cólera, ¿no? De manera ver objetivamente. Tampoco no se puede tampoco esa indignación separarlo, porque somos seres humanos, y con los dos va a nosotros. Pero la cuestión es mirarlo de manera objetiva. ¿Qué pasó aquí, no? ¿Por qué esa cantidad de muertes? Y la gran mayoría, mayor porcentaje son la población quechua y aymara y ashánica. ¿Por qué eso? ¿O fue una estrategia para exterminar a la población indígena de ambos lados, ¿no? Tanto del Estado y tanto del Sendero Luminoso? Habrá que preguntarse eso también. Porque querían la modernidad y para, como decían algunos de esos intelectuales, para llegar a la modernidad tenemos que deshacernos de esas trabas, ¿no? Y como también lo vieron en su discurso de uno de los expresidentes, eso no es solamente de ellos, son varias personas. Entonces hay que verlo de manera objetiva, de manera crítica, ¿no? No de manera acrítica. Acrítica es, dice así, pobrecito, así no. Hay que verlo de manera crítica. Los silencios, las cosas acontecen también. Entonces vamos a ver la otra parte, en este caso,